No es lo mismo una canción que un mega hit. Esto es estar contento y esto mega feliz. Porque no te conformas con nada que no sea mega, aquí tienes la mega fibra. 6 meses de mega ahorro con fibra de 1000 megas y móvil con 50 gigas por 17 euros. Llama gratis al 1600. Disfruta de la mega vida. Adamo, la mega fibra. CSC, Desatascos y Construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes, localización de tuberías y arquetas ocultas, limpiezas de fosas sépticas y pozos, servicios 24 horas, 365 días al año, trabajo garantizado, precios competitivos para particulares, empresas y seguros, desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y Construcciones de Cantabria, teléfono 692 85 07 10. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria. Conservas Linda Playa, desde la Villa Marinera de Colindres para todo el mundo. Manos expertas elaboran de manera artesanal desde hace 3 generaciones anchoas exquisitas y ventresca de bonito de nuestro Cantábrico. Conozca los productos de cerca en Travesía La Mar, número 12 de Colindres, o visite la web conservaslindaplaya.es. Conservas Linda Playa, las cosas buenas de la vida. Restos de fruta y verdura, de pescados y de carnes, cáscaras, cortezas, peladuras. De tu cocina salen cosas muy ricas, pero también una gran cantidad de residuos. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que ahora con el contenedor marrón, si tú colaboras separándolos, nosotros en Mare nos ocupamos de su reciclaje, convirtiéndolos en abono natural para cultivos y plantas, generando energía sostenible y avanzando en la economía circular de Cantabria. Por todos estos motivos, que no te resbale tus biorresiduos en el contenedor marrón. Piensos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida. Mesón Cántabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro Sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta número 8 en Torrelavega. Teléfono 942 04 24 33. Bienvenidos una semana más a La Trastienda, un programa de entrevistas, de debate, en el que cada semana nos gusta centrarnos en una cuestión que creemos que es importante para Cantabria y para el futuro de nuestra comunidad autónoma. Hoy, en unos momentos en los cuales estamos viviendo pues esta ola de calor y estamos aquí dentro del plató, como podéis ver, remangándonos a pesar de que ya es bastante tarde, vamos a hablar de la importancia que tiene el intentar entre todos y todas reducir las emisiones e intentar hacer un poco un consumo más responsable. En este caso nos vamos a centrar en el consumo que hacemos del transporte y vamos a hacer un especial hincapié en la movilidad ciclista, porque para hablar de todo ello, esta noche tenemos la suerte de que nos acompañe Rafa Casuso, una de las personas referencia en esta comunidad autónoma respecto a lo que incluye la movilidad ciclista a través, sobre todo, de la plataforma Cantabria con Bici. Muy buenas noches, Rafa. Muy buenas noches y encantado de estar aquí con vosotros y hablar de un tema tan de actualidad como la movilidad sostenible. Para hablar de todo ello, te he presentado como miembro de Cantabria con Bici. ¿Qué es Cantabria con Bici?
Cantabria con Bici es una asociación que llevamos ya 10 años hablando de la bicicleta, poniendo en marcha iniciativas, hablando con las administraciones y bueno, intentamos fomentar el uso de la bicicleta no solamente desde un punto de vista de deporte, de ocio, sino como la bicicleta como un medio de transporte, que es lo que demanda ahora en este momento con el cambio climático, con la contaminación. Entonces, esta asociación, somos actualmente 200 socios y bueno, estamos continuamente haciendo propuestas en los diferentes ayuntamientos de Cantabria. Luego, creo que tiene en estos momentos bastante relevancia. Vamos cambiando las personas que asumimos la presidencia de Cantabria con Bici. Yo estuve hace 2 años y en este momento hay una persona joven con iniciativa y motivada como es Sergio Peña y bueno, pues seguimos dando guerra sin duda. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo a Sergio, un gran amigo del programa, y además de ser miembro de Cantabria con Bici, también participas en las mesas de movilidad. Las mesas de movilidad que siempre se han caracterizado por intentar girar el timón de la política de esta comunidad autónoma a hacer que de alguna forma pues, se intente mover hacia unas políticas de un transporte más sostenible, hacia unas políticas que apuesten por el transporte público y por la movilidad de emisión cero, como puede ser la movilidad peatonal o la movilidad ciclista. Sí, efectivamente, si Cantabria con Bici tiene una línea que puede ser la bicicleta, aunque hablamos de otros aspectos, las mesas de movilidad, que son 3, la de la mesa del Besaya, la Bahía de Santander y últimamente en Boto hay otras 2 personas que están trabajando allí, bueno, pues hablamos de todos los ámbitos de movilidad y nos centramos principalmente, como debe ser además, en la prioridad para los peatones. Hablamos también de bicicletas, hablamos de transporte público tan necesario en esta región, hablamos del tren. Yo creo que es sabido el trabajo que se está haciendo con respecto a los trenes de cercanía, que yo creo que en un momento determinado hablaremos de ello, y bueno, una movilidad global en la cual tratamos de cambiar el modelo de movilidad que actualmente tenemos. Y bueno, pues hay un grupo de personas dentro de cada una de las mesas de movilidad, e incluso en ocasiones es una sola mesa en Cantabria, y vamos haciendo propuestas, hablando lo mismo con ayuntamientos, hablando con administraciones del gobierno regional y siempre con el ánimo de potenciar iniciativas que parece que en esta región están olvidadas como si viviésemos en un territorio aparte del resto del país. Tenemos el País Vasco, tenemos Galicia, donde el consorcio, que hablaremos de transportes, es una realidad, y aquí todo es disperso, no hay nada absolutamente claro. Luego, tiene mucho trabajo las mesas de movilidad, y en eso estamos empeñados, y yo creo que lo mismo, con gente joven, que vamos a intentar continuamente potenciar y hacer que todas las administraciones entren un poco de razón con la situación que tenemos del cambio climático, la contaminación y bueno, algo que ya es archisabido. Ahora ya entramos en materia, nos remangamos literalmente para hablar de la red de transporte público de esta comunidad autónoma. Has comentado algo que creo que es fundamental y es muy importante, y es la inexistencia de un consorcio de transportes. Sí que has dicho algo, y de hecho en otros programas, aquí lo hemos hablado, que en Cantabria da la sensación de que no existe una red, lo que hay son muchas líneas, de las cuales muchas veces es muy difícil hasta saber los propios horarios. Un compañero vuestro, que además ha estado en este programa, Luis Cuena, siempre pone el ejemplo, que a mí me hace mucha gracia, que es que en esta comunidad autónoma saberse el horario de los autobuses, saber de dónde va a dónde va una línea, es una especie de saber popular que pasa de generación en generación, porque es imposible enterarte de ello en las paradas, en los apeaderos muchos ni están marcados, y es completamente imposible verlo a través de las webs que son bastante deficientes. ¿Cuál es, bajo tu punto de vista, en este caso, como miembro de las mesas de movilidad, también como miembro de Cantabria con Bici, de la situación actual de la red de transporte público de Cantabria? La situación actual sigue siendo la misma que años A, es decir, hay muchas empresas, muchos concesionarios, cada uno tiene su pequeña parcela, Alsa es la que principalmente tiene todo, y bueno, pues con la anécdota que comenta Luis,
Yo te diría que en los pueblos tienes que entrar al baruco y preguntarle a qué hora pasa el autobús, porque son los que se lo saben, puesto que las administraciones, en las largas conversaciones que hemos tenido con el director de transporte, Felipe Piña, bueno, pues no hemos conseguido todavía entender cómo en esta época que la llaman de las nuevas tecnologías, bueno, pues no hay sistemas que te diga el autobús va a salir de tal sitio, llega a tal sitio, el autobús tiene estos horarios. Eso es verdaderamente un laberinto llegar a conocerlo. ¿Qué supone? Bueno, pues el que no haya información en las paradas, el que nadie sepa cuándo, cómo y de qué manera pasa un autobús, el que exista un auténtico caos, y lo hemos comentado muchas veces en diferentes reuniones con la administración. ¿Conlleva que la gente qué hace? Bueno, pues lo más sencillo es cogerse el coche porque sabe que va a llegar a su destino, pero eso origina que muchas personas que utilizan los transportes públicos, bueno, si cada una de ellas se dedica a coger el coche para llegar a su destino, bueno, pues tenemos un auténtico caos. Y eso lo hemos intentado. Las tarjetas para poder acceder a los autobuses, a los trenes, bueno, hemos pedido una tarjeta única para que no tenga que llevar una tarjeta de Santander, otra de Camargo, para el tren, para aquí, para allá, saber si tengo el saldo. Se ha puesto ya una sola tarjeta en muchos sitios, en País Vasco, en Madrid. Luego, esas son situaciones que hay que favorecer para que los usuarios, contra más cómodo se lo pongas, será siempre mucho mejor para que los transportes públicos se utilicen. Y aquí, bueno, pues tenemos un problema. Y no hablemos ya de intermodalidad en el momento en que tú quieras mover una bicicleta en un transporte público para hacer un desplazamiento. Suponte que vas a Potes y que vas en bicicletas 2 o 3 amigos. Como se encuentre lo de las maletas o los bolsos lleno, tus bicicletas no entran. Y si entran en la ida, igual en la vuelta, te encuentras con que la bicicleta no la puedes meter. Luego, no se favorece un servicio de transportes público adecuado a una región como la nuestra, ni la intermodalidad. Es muy complicado. Has comentado temas que creo que son importantísimos, por citar alguno, el hecho de que no exista una tarjeta única, algo que se entiende que es completamente básico, una tarjeta que tú puedas utilizarla para todas las líneas de autobús de la comunidad autónoma, porque al final son líneas concesionadas del propio Gobierno de Cantabria, que te sirva también para las redes de cercanías, tanto el métrico como el antiguo FEVE como el Renfe, y es algo que nunca me entrará en la cabeza, que no creo que sea tan complicado de hacer, que llevamos años y años pidiendo, pero que parece una utopía, parece que es algo que no va a salir nunca, que nunca vamos a obtener por fin este monedero único. Y después, una cosa que siempre considero, y aprovechando ya, mezclando lo que estábamos hablando también de los trenes de cercanías, a mí me parece que Cantabria tiene la suerte de tener ya ejecutada, de tener ya construida una red de cercanías que la vertebra de este a oeste y de norte a sur, que si esta red de cercanías se apostara por ella, y si esta red de cercanías además apostara por la intermodalidad, de bicicletas, pero también haciendo coincidir los horarios de los autobuses urbanos con los horarios de llegada de los trenes, tendríamos la oportunidad de tener una comunidad autónoma vertebrada a la perfección con el transporte público. ¿Cuál es el problema? El problema es que da la sensación que no es que se esté invitando a la gente a usar el transporte público, es que les estamos echando. En el momento en el cual, por ejemplo, los trenes que estamos viendo sufren retrasos día sí, día no, pues lo que estás haciendo es que la persona que utiliza el tren para ir a trabajar, pues va a empezar a dejar de usarlo. Pero no es culpa suya, es decir, es entendible que te van a perdonar el trabajo si llegas un día tarde, si llega el 2. Al tercero ya, igual lo que te replanteas es coger el coche y desplazarte en coche a tu centro de trabajo. Y así podríamos poner montones y montones de ejemplos, ¿no? Creo que es una pena el hecho de que nunca se haya tomado en serio en esta comunidad autónoma algo tan básico y tan importante como el transporte público. Sí, yo sin duda, viendo los ejemplos, yo he venido hoy a Torrelavega, he salido de casa, he cogido la bicicleta, he bajado a FEVE, con la tarjeta
monedero que tiene una serie de carencias evitables. No sabía qué saldo tenía, la máquina no ha funcionado cuando he ido a consultar el saldo, he tenido que ir donde el funcionario que había para ver si podía subir o no, debería de cargarla, me tiene que cargar la tarjeta el mismo funcionario. Es todo muy complejo y si me muevo de ese entorno y al llegar a Torrelavega quiero hacer otra operación o desplazarme a otro lugar, todos son problemas. Y cuando todos son problemas, los usuarios lo que hacen es saber dónde tengo que llegar, a qué hora tengo que salir y cuáles son las condiciones que tengo para moverme. Si tienes un concepto, como decía antes, de la intermodalidad que te permita moverte de un sitio a otro, llegar a los autobuses municipales de cualquier ayuntamiento, dices, eso es favorable, dices, ¿por qué no? Cuando le hemos preguntado a la administración pública, a Felipe Piña, el director actual que lleva ya 4 o 8 años, he dicho, es que cuesta mucho dinero, son 10 millones de euros. Dice, ya, pero es que una administración no está para rentabilizarse, existen tasas y otra serie de impuestos son para cubrir un servicio público. Luego, una tarjeta debería ser única para movernos absolutamente en cualquier lugar, totalmente. Movernos sin que existan esos problemas. Luego, hay que favorecerlo, que haya líneas, que haya información de qué autobuses puedes coger. Los trenes, has dicho un tema importante. ¿Cómo voy a hacer coincidir un tren con un autobús para que yo llegue a mi trabajo? Porque en un trabajo no vas a decirle, es que hoy el autobús, hoy el tren también ha fallado y he tenido que moverme con un taxi que me han puesto, o hacer esto, hacer lo otro. Eso actualmente, en el siglo XXI, con los problemas que estamos teniendo, tiene que estar verdaderamente resuelto. Y una administración tiene que trabajar muy serio en ello. Y más sabiendo que hay colectivos sociales, como pueden ser las mesas de movilidad, Cantabria con Bici y otros colectivos, asociaciones de vecinos, que lo están demandando continuamente. Es decir, hemos entregado mucha información y muchas propuestas a las administraciones. Hombre, estudiarlas os va a facilitar que determinadas personas no tengan que partir de cero con un folio en blanco y tenéis muchas propuestas encima de la mesa. Hacer caso de ello y vamos a llegar poco a poco a conseguir que el transporte público sea eficaz, sea eficiente, la gente deje de utilizar los coches porque precisamente tiene un servicio bastante próximo para poderlo utilizar. Hablamos de las personas con movilidad reducida, como tenemos alguna en la mesa del Besaya, en la cual la plataforma para entrar al tren o se estropea cuando baja porque hay diferentes estaciones que no están adecuadas. Estamos hablando de colectivos extraños o moverse por una ciudad para que no tenga todos los impedimentos y todas las barreras que tiene. Hombre, por favor, yo creo que ya va siendo hora de que todos estos temas definitivamente se empiecen a resolver. Muchas veces yo creo que nosotros mismos, como usuarios, no somos conscientes de la importancia que le damos al transporte público. A mí me gusta poner el ejemplo de que en esta comunidad autónoma, si nos fijamos, muchos núcleos de población crecen alrededor de estaciones. Hoy estamos aquí en Torrelavega y, por ejemplo, podemos hablar de que el núcleo de Puente San Miguel crece alrededor de la importante estación de Puente San Miguel. Podríamos hablar lo mismo de la suerte que tiene Corrales contando con 2 estaciones de cercanías, o en el Arco de la Bahía podemos hablar de cómo, por ejemplo, el núcleo de Bezana, del que vengo, crece alrededor de la estación de tren, lo mismo el núcleo de Montpía, el núcleo de Bodepiélagos, o en la otra línea, 3/4 parte de lo mismo, hablando de Muriedas, Maliaño, Astillero. Creo que es importantísimo y muchas veces tomamos estas decisiones inconscientemente de que familias durante las últimas décadas han decidido el lugar donde van a vivir, el lugar donde van a criar a sus hijos, donde van a formar una familia, con algo tan básico como es la posibilidad de tener un transporte público, como en este caso es el tren, que te asegura que va a salir a 1 hora y va a llegar a 1 hora. Eso es algo fantástico. Y yo, por ejemplo, siempre me he considerado muy afortunado de poder ir andando hasta la estación de tren, en este caso la de Bezana, y en 9 minutos estar en el centro de Santander o en 20 minutos estar en el centro de Torrelavega. El problema empieza cuando una semana sí o la otra no, pero la siguiente también, lo que tardas 9 minutos pasas a tardar 1 hora y cuarto.
Y te das cuenta de que año a año esos trenes que iban llenos empiezan a ir cada vez más vacíos y las autopistas empiezan a ir cada vez más llenas y reclaman otro carril más y otro más, y nos vamos dando cuenta que el modelo por el que tendríamos que estar apostando, que es el modelo de la movilidad sostenible, pues se ha ido abandonando y se ha apostado por el modelo, pues por el modelo más americano de los años 70, de las autopistas infinitas y conectar absolutamente todo por autopista. Sí, es cierto. Has puesto ejemplos como puede ser el Torrebús en el área de Torrelavega, el área metropolitana de Santander. Lo hemos hablado cantidad de veces. Ayuntamientos como el de Bezana, con el cual nos hemos reunido varias veces con la corporación municipal, les hemos hablado a Santander, al responsable de movilidad, César Díaz, hemos hablado con Camargo, hace 15 días estuvimos con Camargo, Astillero, Bezana. ¿Cómo no es posible que en el arco de la bahía no haya un transporte metropolitano que solucionaría muchísimos problemas? Porque viene gente de Astillero, viene gente de Bezana, vienen de Camargo. Tenemos que pensar de una forma global tanto en el transporte público como en los espacios para aparcamientos disuasorios. Que el área de la Marga es un lugar adecuado, muy bien, pero también puede haber en los ayuntamientos que he citado otras áreas para aparcamientos disuasorios que permitan a la gente dejar el coche y moverse en transportes, que todos tienen tren. Tenemos Astillero Santander, en la zona de Camargo. Bueno, es muy sencillo relativamente. Es más, ahora ya con carriles bici que ha desarrollado el gobierno en el Plan de Movilidad Ciclista de Cantabria, tenemos que te puedes mover tranquilamente en bicicleta hasta Astillero, a Camargo, a Bezana, sin ningún problema. Ya no digo, puedes moverte incluso con una bicicleta eléctrica, que ya es algo que se ha hecho muy popular, con lo cual las distancias se reducen, los esfuerzos se reducen y para ir a trabajar siempre va a ser muchísimo más cómodo. Luego, que tiene que quizás la administración regional, el gobierno de Cantabria, sentarse con los responsables de esas administraciones locales y decir, bueno, vamos a empezar a estudiar todo esto y a proponerlo. Tren, autobús, aparcamientos disuasorios. Bueno, abres el melón y la verdad es que te das cuenta del bajo nivel de movilidad sostenible que hay en esta región. Como consecuencia, muchas veces, yo no sé si de dejadez o es que el coche todavía pensamos que andamos en los años 60 o 70, cuando el coche era un signo de poderío económico. Yo creo que ahora es al revés. El coche cae y los vehículos ya no es igual que antes. La gasolina en julio va a estar en 2,5 euros. ¿Quién va a ser? Se nota ya que los coches se utilizan menos. ¿Cómo no se va a notar? Es evitable. O lo que has comentado de irte a vivir a una parcela, al Estarradio, a Mortera, a Bezana, donde supone que sí, tienes una parcela de 50, 100 metros cuadrados, muy bien, pero si trabajan las dos personas, el matrimonio, la pareja, y los hijos empiezan a ser ya chavales de 18, 17, pues te encuentras con que se tienen que estar moviendo 2, 3 coches para poder hacer cantidad de actividades. Nosotros en alguna presentación, yo en concreto he cogido Google Maps, he puesto Mortera y he visto, para comprar el pan, muevo el coche. Para moverme a llevar al chaval al colegio, muevo el coche. Para venirme a trabajar, mi mujer y yo movemos el coche. Y entonces llegas a un absurdo, viendo esa diapositiva que dices, estamos locos. Son algunos ejemplos y es la realidad de lo que hay. Creo que has abierto la caja de Pandora, porque es un tema que me apasiona, ¿no? Efectivamente, durante años he estado construyendo esta comunidad autónoma urbanísticamente en torno al coche. Yo siempre he dicho que la ideología dominante en nuestra comunidad y sobre todo en los municipios suburbanos, estos municipios que estamos hablando pues de entre los 5.000 y los 30.000 habitantes, en los cuales entran pues todos los alrededores de Santander, Torrelavega, el cochismo es la ideología dominante.
determinante el utilizar el coche para absolutamente todo. Has puesto el ejemplo de Mortera, pero podríamos poner el ejemplo de cualquier otro pueblo, de cualquier pedanía del Arco de la Bahía o cualquier pedanía de la cuenca del Besaya, ¿no? Que necesitas el coche para absolutamente todo. Necesitas el coche para ir a comprar el pan. De hecho, hoy por la mañana, en una entrevista que me estaban haciendo en otra emisora, precisamente hablaban de la cantidad de obras que habíamos estado haciendo, y aquí voy a poner el ejemplo de Santa Cruz de Bezana, en torno al dotar de aceras y dotar de carriles bici zonas que no lo tenían. Claro, yo es que siempre es algo que no me entra en la cabeza, gente que ha estado durante años con el gran boom inmobiliario que hubo a finales de los 80, principios de los 90 y después que se estuvo alargando hasta mediados de los años 2000 en la costa de Cantabria, que no se diseñara, no se urbanizara correctamente, preparándose para que la gente viviera allí. Se estaba diseñando, como decíamos antes, con el modelo americano de necesitar el coche para absolutamente todo. Sí. Eso al final te acaba causando unos problemas enormes. Me decían algunos vecinos, es que yo que soy de Soto de la Marina, la gente no se siente de Soto de la Marina y eso es una pena. Y yo, es que no tiene culpa la gente que no se siente de allí, porque ¿cómo te vas a sentir de un pueblo si para ir a comprar el periódico necesitas subirte en el coche? Si no puedes salir de tu casa andando porque te estás jugando el tipo, si tenemos que los pueblos se vertebran en lugar de en avenidas, en carreteras autonómicas que tienes que ir pasando por el arcén. Y sí que reconozco que se han estado haciendo esfuerzos los últimos años, pero es que durante mucho tiempo se ha estado pensando única y exclusivamente en el coche. Y todavía queda, yo creo que una rémora importantísima en la gente, que piensa que el coche es como una especie de sinónimo de libertad, ¿no? Ese cochismo que lo necesitas para todo, pero bueno, me da la libertad de salir a la hora que yo quiera, llegar a la hora que yo quiera, cuando en realidad igual el coche precisamente es más un sinónimo de todo lo contrario, de que te acabas volviendo esclavo de ese coche, acabas dejando a un lado de todos los costes, sobre todo ahora, hoy en día, con la crisis de suministros que estamos viviendo y la crisis de la energía, todos los costes que genera el coche, pero después el estar pendiente continuamente de él, muchos desplazamientos que se hacen. Yo estoy completamente seguro que la gente tardaría menos hacerlo en bicicleta o haciendo la inversión para comprarse una bicicleta eléctrica, que además ahora hay interesantes subvenciones para su compra, que lo que se tarda en coche, teniendo en cuenta que tienes que ir a por él, que tienes que ir al sitio, que tienes que encontrar aparcamiento, que tienes que estar preocupado de moverlo cada X tiempo. Pero aún así tenemos tan metido en nuestra cabeza el hecho de que el coche es lo principal y el transporte público se usa como algo secundario, algo por si acaso, pero volvemos a lo de antes. Es que igual también desde la administración se ha estado invitando a la gente a no usar el transporte público. Sí, es cierto. Hay una parcela que la hemos comentado fuera de cámara, que es muy importante y es la concienciación. Evidentemente, y está claro, el coche es una necesidad, no vamos a ser tan, no sé cómo decirlo, de no reconocerlo, claro que nos puede hacer falta, pero en ciudades, en áreas metropolitanas, yo creo que es muy importante que haya una conciencia, que se cuente, que se diga. Hoy, por ejemplo, en todos los medios de comunicación están los 40 grados, qué calor hace, esto no hay quien lo aguante. Señores, es algo que va a ocurrir continuamente, que los científicos están diciendo que el cambio climático cada vez va a originar todo eso, como consecuencia de la contaminación, mucho lío de los coches, los topes ya de la gasolina y los temas fósiles están cayendo, es decir, los picos ya van hacia abajo. Y hay gente, como puede ser Juan Borderas y Antonio Turiel en el otoño de la civilización, que es que no es que digan igual deberíamos, no, es que hemos llegado a una situación ya que esto no admite andarse con pañitos, no puede ser. Entonces, quizás tengamos que, cuando hablaba del tiempo, ¿sabe usted por qué tenemos ahora 40, 42 grados y se está produciendo? ¿Por qué tenemos un mes adelantado de lo que puede ser julio y agosto? No nos quejemos, mandemos mensajes ya de que el agua sube la costa, de que tenemos unos problemas graves de contaminación, de que las mediciones del CO2, del PM10, del 2,5, están generando muchos problemas en la salud de los ciudadanos y las administraciones tienen que decirlo,
pero tienen que insistir y hacer buenas campañas, no un marketing barato que puedas ver en las paradas de los autobuses, como diciendo, por poner un ejemplo, no, los caminos escolares. No, déjeme usted de marketing barato y lo que tiene que hacer es promover los caminos escolares para que los críos vayan al colegio andando, o caminos laborales, como hemos hecho desde Cantabria con Bici, para que en el PCTCAM se favorezca el que muchos trabajadores puedan ir con una buena línea de autobuses, que sepa que le cojo a esta hora y llego a esta hora y tengo bastante frecuencia, o que tengo un ejemplo, de Torlavega llega mucha gente cuando hicimos caminos laborales y nos decían en la Universidad del Atlántico que muchos estudiantes vienen en coche porque el autobús les deja en Peñacastillo y entonces tendrían que venir andando desde Peñacastillo hasta el PCTCAM. Y dijimos, señor director de transporte, hable usted con Alsa y le dice si le importa en 3 minutos meterse al PCTCAM, dejar a los estudiantes y seguir su curso. Bueno, pues parece que todo es muy complejo y son ejemplos reales que los estamos viendo. Luego hay que concienciar de lo que ocurre, programas como puede ser el que ahora estamos grabando, contarlo continuamente, porque desde Cantabria con Bici y las mesas de movilidad sabemos que lo que hablamos, decimos, no es con el ánimo de enfrentarnos con nadie, sino que haya una lluvia fina, que vaya calando, que cale, para que diga, hombre, yo mi vecino de enfrente, que tenía su trabajo en el colegio a 1 kilómetro, ahora va en bicicleta eléctrica. Y yo el primer día que le vi dije, hombre, no veas qué alegría me das, porque tardas, ¿sabes qué distancia tienes? Dice 1 kilómetro. Me alegro muchísimo de que ahora, porque pequeños logros son muy interesantes. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir hablando de las causas y también vamos a hablar de la importancia de la movilidad dentro de las ciudades, que es algo que todavía no nos hemos puesto con ellos. Unos minutitos y continuamos. No es lo mismo una canción que un mega hit. Esto es estar contento y esto mega feliz. Porque no te conformas con nada que no sea mega, aquí tienes la mega fibra. 6 meses de mega ahorro con fibra de 1000 megas y móvil con 50 gigas por 17 euros. Llama gratis al 1600. Disfruta de la mega vida. Adamo, la mega fibra. CSC, Desatascos y Construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes, localización de tuberías y arquetas ocultas, limpiezas de fosas sépticas y pozos, servicios 24 horas, 365 días al año, trabajo garantizado, precios competitivos para particulares, empresas y seguros, desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y Construcciones de Cantabria, teléfono 692 85 07 10. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria. Conservas Linda Playa, desde la Villa Marinera de Colindres para todo el mundo. Manos expertas elaboran de manera artesanal desde hace 3 generaciones anchoas exquisitas y ventresca de bonito de nuestro Cantábrico. Conozca los productos de cerca en Travesía La Mar, número 12 de Colindres, o visite la web conservaslindaplaya.es. Conservas Linda Playa, las cosas buenas de la vida. Restos de fruta y verdura, de pescados y de carnes, cáscaras, cortezas, peladuras. De tu cocina salen cosas muy ricas, pero también una gran cantidad de residuos. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que ahora con el contenedor marrón, si tú colaboras separándolos, nosotros en Mare nos ocupamos de su reciclaje, convirtiéndolos en abono natural para cultivos y plantas, generando energía sostenible y avanzando en la economía circular de Cantabria. Por todos estos motivos, que no te resbale tus biorresiduos en el contenedor marrón. Piensos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida.
Mesón Cántabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro Sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta número 8 en Torrelavega. Teléfono 942 04 24 33. Estamos hablando de que hace mucho calor, hemos empezado así el programa, pero no debemos perder la perspectiva de que, por desgracia, estas olas de calor van a ser cada vez más contiguas. Puede ser, como decía Rafael antes de la publicidad, que esto sea algo que continuamente vayamos a ver y que ya no hay vuelta atrás, que ya vale de medias tintas y que tenemos que tomar medidas mucho más radicales que las que se han estado tomando hasta ahora. Hoy estamos hablando de la movilidad sostenible, hoy estamos hablando de la movilidad urbana y ahora pues vamos a profundizar en lo que en sí es la movilidad dentro de las ciudades, porque seguimos viviendo en una comunidad autónoma en la cual la mayoría de los viajes que se hace dentro de los propios municipios se hacen en coches, se hacen en vehículo privado, cuando, como probablemente sabréis, los municipios de Cantabria se caracterizan por ser municipios bastante pequeños, con núcleos relativamente cercanos entre ellos y que se podrían hacer perfectamente andando, se podrían hacer perfectamente en bicicleta o en el, por desgracia, deficitario transporte público. Antes de hablar en eso, hemos acabado antes de la publicidad pues con un dato esperanzador, ¿no? Estabas hablando de que se ve ya pues más gente que está concienciada con la bicicleta y yo creo que aquí el paso de la popularización y democratización de las bicicletas eléctricas da un cambio importante, ¿no? El hecho de poder tener una bicicleta pero que físicamente esté adaptada para todo tipo de usuarios, para todo tipo de públicos, en una orografía que tenemos pues un tanto accidentada como es la de Cantabria, es un paso importante. ¿Crees que se están tomando medidas positivas hacia ello? ¿Crees que ves un futuro verde, un futuro para no irnos de aquí con una mala sensación? Sí, desde luego que lo que hablemos es en positivo. Lo que ocurre es que muchas veces a las administraciones hay que empujarlas, tienen en su cabeza el voto y hay mucho voto que es del coche y el coche lo usamos todos, luego el voto te venía a pensar también en mí, pero es que también hay otras opciones y la prioritaria, lo he dicho antes, es que los peatones tienen que tener ciudades agradables en las cuales puedan moverse, disfrutar, ver verde, tomar el aire, pero que no estés parándote continuamente, que me imagino que luego hablemos en un semáforo 90 segundos aquí, allá. Es decir, la bicicleta es un medio de transporte y puede ser muy bueno. Desde luego que no es para todo el mundo, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo me voy a mover yo con la bicicleta si es un verdadero problema? Bueno, pues usted se podrá mover con la bicicleta, pero o no. Pero habrá muchos chavales, institutos, universidades que se pueden mover tranquilamente. Pero es más, se ve a mucha gente mayor jubilada con bicicletas eléctricas. Yo afortunadamente todavía no la utilizo, voy con la convencional. Y cuando me adelanta alguien, digo, miro y digo, anda, digo, joder, la bicicleta eléctrica. Y es más habitual, cada día más. Luego, ¿es un medio y una opción muy buena? Sí, han bajado los precios. Yo recuerdo que hicimos experiencias con la Universidad de Cantabria desde el plan de movilidad ciclista dentro de la administración, de poner 25 bicicletas eléctricas en la Universidad de Cantabria, las bicicletas naranjas. Les dijimos, vamos a ponerla y las cogéis durante un 15 o 20 días y se las vais cediéndosela a los estudiantes. El siguiente año, en lugar de 25, ya eran 50 bicicletas. Y claro, la gente decía, había fila para pedir las bicicletas. Y fue una iniciativa que llevamos
desde el plan de movilidad ciclista en el Gobierno de Cantabria, que cuajó y dijimos, hombre, esto está muy bien, porque si hay una demanda de una bicicleta eléctrica entre los estudiantes en una ciudad como Santander, que siempre se dice que tiene muchas cuestas, bueno, pues una buena opción, sí, ¿están funcionando? Funciona. Ahora el Ayuntamiento de Santander para el año que viene va a poner bicicletas eléctricas, porque los hierros que tiene ahora no hay quien los mueva. Está bien para que, con todo respeto, un par de guiris se muevan por la parte del muelle y hagan un pequeño recorrido, porque si suben la cuesta del gas, que se llamaba antiguamente, ya tienen un verdadero problema. ¿Va a haber bicicletas eléctricas? Bien. Que lo mismo el Ayuntamiento pone bicicletas para animar a los funcionarios a dejar el coche, bien, cualquier iniciativa. Luego han bajado los precios, es una gran opción y nos permite movernos bastante más rápido y más cómodo que un coche, sin duda, en la ciudad. Ya no me acordaba, pero yo tuve una de esas bicicletas naranjas eléctricas. Era una auténtica maravilla, la disfruté muchísimo y fue la primera bicicleta eléctrica que tuve. Hasta eso nunca había probado ninguna, y efectivamente, ahora con los precios que están las gasolinas y con la bajada de precio, yo creo que con lo que te cuesta llenar 10 veces el depósito del coche, pues te puedes comprar una bicicleta eléctrica que funcione estupendamente y que al final te va a dar una versatilidad enorme. Y como decíamos, en la mayoría de los transportes, en la mayoría de los desplazamientos que hacemos, a no ser que vivamos en una zona que sea excesivamente rural, que sea muy aislada, la bicicleta es incomparable. Y después has comentado una cosa importantísima, que es la ciudad para quien tiene que ser principalmente, es para los peatones. Hay ciudades en esta comunidad autónoma, y no me gustaría señalar a Santander, pero ya lo he hecho sin quererlo, en el cual no está preparada para los peatones. No puede ser que hacer desplazamientos que son de 600 metros tengas que esperar 180 segundos en semáforos porque no están sincronizados, porque para cruzar una calle, si quieres hacerlo de una forma legal, pues te tienes que esperar igual 70 segundos para cruzar dos carriles, mientras que los coches tienen toda y absolutamente toda la prioridad. Por desgracia, pues todavía las ciudades se siguen diseñando así y se siguen diseñando para el uso del coche, sin darnos cuenta que aunque los coches utilicen mucho espacio, está claro que los peatones somos muchísimos más. Y la última cosa, hemos estado hablando muchísimo de bicicletas aquí, hemos estado hablando de la importancia de los carriles bici, y has dicho algo que me ha gustado mucho, y es que cuando se empezaron a traer los carriles bici a Cantabria y cuando se hicieron las primeras inversiones en carriles bici, siempre se pensaba los carriles bici como algo meramente turístico y se pensaba en la bicicleta como un elemento de ocio. De nuevo vuelvo a poner el ejemplo de Santander como algo, bajo mi punto de vista, no hecho correctamente, que durante años toda la inversión que se hizo en los carriles bici, que además fue una inversión altísima, durante mucho tiempo fueron los carriles bici más caros de España por metro cuadrado, se hicieron recorridos que no eran aptos para nada más que no fuera para el turismo. De la misma forma que las bicicletas, en el servicio de alquiler de bicicletas, que sí, efectivamente, subir la Cuesta del Gas es algo así como subir un puerto de primera categoría. He llegado a ver un vídeo de alguien subiendo la Cuesta de la Atalaya y la gente le aplaudía. Sí. Es decir, algo que debería ser normal, que es ver a una persona pues moverse por la ciudad con una bici. Se entiende que la bici tiene que estar adaptada para la ciudad donde va a estar. No sé lo que pesan, pero creo que casi más que nosotros estarán pesando. Sí, sin duda, nos estamos centrando, como comentas, en Santander, pero los carriles bicis, desde el Gobierno de Cantabria, el plan de movilidad para la pasarela del Corte Inglés, porque yo he trabajado y lo conozco, estuvimos esperando 10 años para conseguir esa pasarela. Y en un momento determinado en que se volvió a insistir en una pasarela que estaba valorada en 2 millones en aquel momento, bueno, pues ahora te das cuenta, y no le das apenas importancia, de que ha facilitado la comunicación entre Astillero, Camargo, y nos vamos hasta el valle hasta Ontaneda. De una forma, dices, hombre, esto está muy bien, tiene mucho valor, es una inversión importante. Los carriles bici son costosos, por eso muchas veces en las ciudades, eso es lo que hemos transmitido en Torrelavega cuando nos reunimos con la Corporación Municipal o en Santander,
Como vale mucho dinero, yo creo que sería bueno el que la bicicleta debería estar por la calzada. Lo repetimos, para que los peatones tienen toda la prioridad, las bicicletas no tienen que ir para nada por la acera. Eso supone que si las ciudades hubiera menos coches, menos tráfico, si se calmara el tráfico, conseguiríamos que nos pudiésemos animar mucha más gente a circular por las calles. Torrelavega es una ciudad en forma de almendra. Bueno, es más fácil trabajar en Torrelavega que trabajar en forma lineal en Santander de este a oeste, que es mucho más complicada. Pero a pesar de todo se puede hacer. Cuando hablamos en Santander de implantar un carril central que vaya desde Puerto Chico hasta Valdecilla, estamos hablando de decir, bueno, son necesarios 3 carriles a la altura de Calvo Sotelo en cada sentido. ¿Se podría reducir espacios al coche? Podrían ir más despacio y se podría coger y aprovechar los carriles bus para las bicicletas y ya estaríamos facilitando el eje principal norte, este, oeste de la ciudad. Y luego, ¿por qué no empezamos a hacer un tramado de la ciudad? Desde La Marga hasta General Dávila. General Dávila o el Paseo del Alta, que se ha llamado toda la vida, es un eje fundamental. Y hemos intentado trabajar y exponerlo en el Ayuntamiento de Santander diciendo que esto era fundamental, ese eje, reducirle velocidad 30 y empezar a que aquello se convierta en un bulevar, en un paseo bonito, que puedas andar, que puedas disfrutar de unas vistas y un terreno maravilloso. Y en Torrelavega hemos planteado también bastantes cosas, porque la Mesa de Movilidad del Besaya trabaja mucho más que Cantabria con bici. Y bueno, están continuamente haciéndoles propuestas con el Torrebús, con los carriles bici, con algunas rotondas que se han implantado aquí bastante bien. También han metido algún carril por la acera, desgraciadamente, y ha habido mucha polémica, pero bueno, se van haciendo cosas y poco a poco, sí, queremos ir más deprisa, quienes creemos que es posible, sí, pero bueno, a ver si lo vamos consiguiendo. Sí que es verdad que yo creo que haciendo el planteamiento que se hace más que de carriles bici, de aceras bici, lo que acaban consiguiendo es enfrentar a peatones y ciclistas. Porque en ese momento pasa el ciclista, que generalmente en la calzada siempre es el más débil, a en este caso hacer al peatón todavía más débil en un terreno que debería ser el suyo y que debería ir de una forma completamente segura. Yo siempre he estado muy en contra de las aceras bici, nunca lo he entendido, y siempre he entendido que en las ciudades que tenemos ahora, en las ciudades de las que hemos estado hablando, sobran carriles completamente. Tú estabas hablando del ejemplo de Calvo Sotelo, Jesús de Monasterio, que llega a tener 5 carriles de calzada. Sobran carriles porque no hay tráfico suficiente para ello, pero si continuamos y nos continuamos yendo a San Fernando o la calle Vargas, allí entra un campo de fútbol del lado al lado. Es decir, es alucinante la plataforma que están utilizando para meter allí coches como si aquello fuera una autopista. Es algo que no tiene ningún sentido. ¿Por dónde van las bicicletas en la mayoría de los casos muchas veces? Por desgracia, por la acera. ¿Es culpa del ciclista? Bueno, a ver quién se atreve a meterse allí con los coches bajando a 70 kilómetros por hora, por poner un ejemplo. Claro, aquí al final el ciclista se siente muy vulnerable en estos casos, y sí que es cierto pues que se ve obligado a, como decíamos antes, pues a ocupar la acera, haciendo que en un terreno en el cual los peatones deberían estar tranquilamente, pues empiecen a sentirse incómodos y creando este conflicto entre peatón y ciclista. Y has comentado antes una cosa que yo creo que es un ejemplo que has puesto que es buenísimo respecto a la pasarela de la A67, del final de los últimos kilómetros de la A67, que conecta lo que es el Corte Inglés con la zona del aeropuerto, la zona de Valle Real. Esa pasarela no solamente puede servir, que es para el uso mayoritario que tiene por las tardes, que es un poco una pasarela para todos esos barrios de esparcimiento, es una pasarela de ocio, es una pasarela para ir a realizar las compras a los centros comerciales, sino que es un eje fundamental que ha cambiado la movilidad del municipio de Camargo, permitiéndole ir
hasta el municipio de Santander, estamos hablando del cuarto municipio y el primer municipio de Cantabria, permitiendo ir de una forma completamente segura en bici, con una inversión que la gente igual lo escucha en sus casas y dice, bueno, 2 millones de euros es una barbaridad. Por desgracia, para los que nos solemos mover en precios de coste de obras y el precio de administración, sabemos que no, que 2 millones de euros es un precio muy asequible para este tipo de infraestructuras y que permite, como decíamos antes, el acceso a algunos de los principales polígonos industriales y centros de trabajo de esta comunidad autónoma, porque en esa zona estamos hablando que hay empresas como puede ser GSV, con casi 1000 trabajadores, o los polígonos industriales de Raos, que van a permitir llegar a su puesto de trabajo en bicicleta. Es decir, yo creo que al final lo fundamental acaba siendo dejar a la gente sin excusas para no utilizar el transporte público, o en este caso la bicicleta, y que no se vea obligado a utilizar el coche. Pero creo, y sigo insistiendo en ello, que el cochismo sigue siendo una ideología dominante y, como decías, hay personas que utilizan la bici, puede haber cada vez más, pero siguen siendo muchísimas más personas las que utilizan el coche, con lo que al final el político está más interesado en contentar a los que utilizan el coche que a los que se sienten peatones o a los que utilizan la bicicleta. Y eso es cierto, y eso es algo que yo creo que todos los cántabros lo siguen, o seguimos, por qué no decirlo, teniendo muy interiorizado. Pero a mí, vamos, lo que me corresponde, por ejemplo, en las experiencias personales que te puedo decir como concejal de Obras y Urbanismo en Santa Cruz de Bezana, es que pocas cosas generan más poner a la gente en pie de guerra que cuando intentas hablar de una peatonalización o cuando intentas hablar de reducir un carril para poner un carril bici o para ampliar las aceras, o incluso simplemente el hacer que los carriles de los vehículos sean más estrechos para que los coches vayan más despacio, a menos velocidad, y las aceras puedan cumplir la ley de accesibilidad. Eso pone a mucha gente en contra, porque sigue teniendo como que el coche es el sinónimo de libertad, es el sinónimo, es como una extensión del mismo. Y yo creo que eso es algo, y ahí igual no soy tan positivo como tú, que va a tardar todavía generaciones en cambiarse. Esperemos que se haga primero. Enlazo algunos temas que has planteado para ir al principio, el respeto y la convivencia que tenemos que tener los diferentes medios de comunicación. Es muy bueno, por ejemplo, que ahora Bezana se vaya a conectar con el norte con el PCTK. Eso es genial, porque el gobierno y el municipio de Bezana están trabajando en ello. Luego se está trayendo una malla que llegará a San Cibrián y que permitirá ir a las playas de Sotolamarina o a Liencres, que sería muy bueno que tuviésemos un camino, una vía ciclista para eso. Respecto a las bicicletas por las aceras, desde Cantabria con Bici lo hemos dicho siempre, no queremos ver bicicletas en las aceras, las queremos llevar. Y por supuesto, enfrentamientos no. Yo creo que en cualquier ámbito de movilidad, yo hablo, hoy llevo una gorra de coche, hoy llevo una gorra, voy en el autobús, hoy en la bicicleta y hoy de peatón. La convivencia tiene que ser el respeto mutuo entre todos. Se ponen ejemplos, es que van como locos los ciclistas, no, y los que van en coche y el que va haciendo un caballito por la carretera por medio de una vía, les estás viendo con una moto, que hay gente que se sale de la pauta, sí, que son los que nos tenemos que fijar, no, yo creo que yo me muevo mucho por Santander en bicicleta, por el muelle, que es gente que se mete, se cruza, ¡ay, perdón! No pasa nada, señora, yo voy tranquilamente, o con el nuevo túnel de Pombo. No es para ir corriendo con una bicicleta, tendrás que pasar despacito y pensar que tienes ahí una familia, que tienes unos niños que es imprevisible dónde vas a mover, y no pasa nada, porque por ahí arriba en otros países conviven, se mueven y no pasa absolutamente nada. Y con los coches, pues pasa igual. Le dices, le saludas o le haces un gesto cuando en un paso cebra se ha parado, porque generas una buena relación. ¿Por qué no? A mí no me cuesta absolutamente nada. Lo mismo que si alguien pasa, le digo, oye, que casi me llevas por delante, andando o en bicicleta. Luego, yo en bicicleta en los pasos de peatones me tengo que bajar, ya lo sé, salvo que tenga un carril bici. Pero si generamos un buen ambiente y una buena relación, yo creo que la vida para todos va a ser mucho más sencillo. Y esto lo hablamos con las administraciones, con los responsables, lo decimos, colocas unos aparcamientos cerrados en la plaza del ayuntamiento y dices, ¿cómo llego yo aquí?
Es muy complicado porque no tengo vías ciclistas que me permitan llegar a este aparcamiento que puede estar muy bien y me voy a pegar con la gente que pasea por allí, por el ayuntamiento. No, cojo, me bajo y de la misma manera meto mi bicicleta si encuentro sitio y soluciono el problema. Luego, relacionarnos y que todos al final nos tengamos respeto y bueno, habrá elementos o gente que se sale de la gran mayoría y esos son los que de alguna forma, bueno, pues no los podemos tener en cuenta. Es importante todo eso. Pues mira, yo creo que con esta reflexión en positivo vamos a acabar el programa siendo además conscientes de que puede que poco a poco la movilidad en las ciudades vaya siendo una movilidad más verde, una movilidad más sostenible, porque en los últimos años han estado llevando a cabo propuestas como puede ser los tramos 20, los tramos 30, que está ayudando muchísimo a que las ciudades sean más amables y que las ciudades sean básicamente eso, sean ciudades, sean los lugares donde vivimos, los lugares donde crecemos, donde trabajamos, donde hacemos nuestro ocio y que no sean única y exclusivamente viviendas rodeadas de carreteras. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, Rafa. Un abrazo enorme como siempre y muchísima suerte con todo ese trabajo que hacéis tanto desde Cantabria con Bici como desde las mesas de movilidad. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de poder seguir insistiendo. Los medios de comunicación, la verdad es que tenemos muy buena relación, nos aceptan muy bien, mucha difusión y bueno, pues agradecerlo todo esto a vosotros. Gracias. Y a vosotros nos vemos la semana que viene, pero antes de despedirme sí que me gustaría mandar desde aquí un abrazo solidario importantísimo para esas 20.000 familias que llevan ya 2 semanas en huelga en el sector del metal, un sector fundamental para esta comunidad autónoma. Muchísima suerte con esas negociaciones, esperemos que deis el brazo a torcer de la patronal del metal, porque al fin y al cabo lo que estáis pidiendo no es nada más que no perder poder adquisitivo, que tener un convenio justo, que tener un convenio digno. Ni un paso atrás, muchísima suerte y a todos los demás nos vemos la semana que viene. Un abrazo. No es lo mismo una canción que un mega hit. Esto es estar contento y esto mega feliz. Porque no te conformas con nada que no sea mega, aquí tienes la megafibra. 6 meses de mega ahorro con fibra de 1000 megas y móvil con 50 gigas por 17 euros. Llama gratis al 1600. Disfruta de la mega vida. Adamo, la megafibra. CSC, Desatascos y Construcciones de Cantabria. Inspección y reparación de tuberías y bajantes, localización de tuberías y arquetas ocultas, limpiezas de fosas sépticas y pozos, servicios 24 horas, 365 días al año, trabajo garantizado, precios competitivos para particulares, empresas y seguros, desatascos en comunidades de vecinos, oficinas, arquetas, garajes, naves industriales, hoteles y colegios. Desatascos y Construcciones de Cantabria, teléfono 692 85 0710. Estamos en Requejada, parcela 22, Polanco, Cantabria. Conservas Linda Playa, desde la Villa Marinera de Colindres para todo el mundo. Manos expertas elaboran de manera artesanal desde hace 3 generaciones anchoas exquisitas y ventresca de bonito de nuestro Cantábrico. Conozca los productos de cerca en Travesía La Mar, número 12 de Colindres, o visite la web conservaslindaplaya.es. Conservas Linda Playa, las cosas buenas de la vida. Restos de fruta y verdura, de pescados y de carnes, cáscaras, cortezas, peladuras. De tu cocina salen cosas muy ricas, pero también una gran cantidad de residuos. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Que ahora con el contenedor marrón, si tú colaboras separándolos, nosotros en Mare nos ocupamos de su reciclaje, convirtiéndolos en abono natural para cultivos y plantas, generando energía sostenible y avanzando en la economía circular de Cantabria. Por todos estos motivos, que no te resbale tus biorresiduos en el contenedor marrón.
Piensos Barreda, distribuidor de piensos Agrobeco. Piensos Barreda, semillas, abonos, todo para tu jardín. Piensos Barreda, expertos en aves de corral y complementos. Piensos Barreda, donde se aunan tradición y experiencia. Piensos Barreda, un referente en la comarca del Besaya de toda la vida. Mesón Cántabro, somos especialistas en la carne al horno de leña, cabrito, cochinillo y lechazo. Menú del día y fin de semana. Premio al mejor cachopo de Cantabria 2021. Mesón Cántabro Sidrería, bajo la atención de Óscar Pozueta. Calle La Saga Larreta número 8 en Torrelavega. Teléfono 942 0424 33.